Uno de los elementos indispensables que se pueden presentar en un sistema de abastecimiento de agua potable son las estaciones de bombeo, sobre todo cuando nuestra obra de captación se encuentra a un nivel más bajo de nuestra planta potabilizadora. Entonces es necesario inyectar energía al agua para que pueda transportarse de un punto bajo a un punto alto. Para eso hacemos uso de las llamadas turbomáquinas, principalmente de las bombas. Y por ello, en esta presentación voy a hablarles sobre estos equipos de bombeo para, para impulsar el agua en un sistema de abastecimiento de agua potable. Vamos allá. Lo que vamos a ver en este video son primeramente generalidades, luego vamos a hablar sobre una clasificación general de bombas, luego vamos a abordar cuáles son los equipos de bombeo más comunes en los sistemas de abastecimiento de agua potable, luego veremos cómo es que se calcula esto de la carga total dinámica, la potencia del equipo de bombeo, para posteriormente ver de qué manera se va a seleccionar el equipo de bombeo que me garantice la carga total dinámica y el caudal que necesito para mi sistema de abastecimiento. Y finalmente vamos a ver la parte de la modelación hidráulica utilizando el software Hammer. Las estaciones de bombeo son un conjunto de estructuras civiles, equipos, tuberías y accesorios que toman el agua directa o indirectamente de la fuente de abastecimiento y la impulsan a un reservorio de almacenamiento o directamente a la red de distribución. Esto aparece en un manual de CEPIS del 2005. De esta definición yo quiero destacar que a nosotros los especialistas hidráulicos no solamente tenemos la responsabilidad de proponer el equipo de bombeo, sino todo el conjunto de la estación de bombeo en la parte hidráulica, ¿no? Se trata entonces de los equipos, que son equipos de bombeo, las tuberías y los accesorios. Y los equipos de bombeo también están conformados por estructuras civiles, ahí entran otras especialidades como arquitectura, estructuras, geotecnia, y también la parte eléctrica. Ahí, no, ahí en los proyectos de abastecimiento de agua, también el especialista electromecánico juega un papel muy importante para todo lo que tiene que ver con las conexiones eléctricas y las configuraciones de los paneles de nuestros equipos de bombeo. También hay otra definición. Una estación de bombeo es una instalación hidroelectromecánica donde se le imprime al líquido que pasa por ella una cierta cantidad de energía hidráulica suministrada por una máquina hidráulica llamada bomba, la cual se alimenta mecánicamente desde un motor. Entonces, los equipos de bombeo que normalmente se utilizan para los sistemas de abastecimiento de agua potable son eh, accionados por motores eléctricos. Existen otros tipos de equipos de bombeo o de bombas, propiamente dicho, como las bombas de mecate, bombas de pistón, pero que no necesitan ser accionados por energía eléctrica. En este caso, los equipos de bombeo que se utilizan para los sistemas de abastecimiento de agua potable generalmente son accionados por motores que son eléctricos. Bien, ¿y qué es lo que hace esta bomba? Aquí lo dice bien claramente la definición. Imprime al líquido energía para poder pasar de un punto bajo a un punto alto, que es lo que nosotros queremos. Si nosotros tenemos nuestra hora de captación en un punto alto y vamos hacia nuestra planta potabilizadora que esté en un punto más bajo, no es necesario utilizar o proponer estaciones de bombeo en nuestro sistema de abastecimiento. Pero cuando por diferencia topográfica mi captación está en un punto más bajo, yo necesito imprimirle energía al líquido, al agua, para que pueda ser impulsada por medio de nuestra línea de conducción por bombeo. Existe un sinnúmero de bombas. Esta es una clasificación genérica de todos los tipos de bombas que existen. Quizás me he comido algunas, pero en términos generales encontramos bombas cinéticas y bombas de desplazamiento positivo. Dentro de las cinéticas, las más populares son las centrífugas. Y dentro de las centrífugas están las bombas con impulsor en voladizo,
que son estas que más o menos nosotros conocemos como bombas de eje horizontal. Están las bombas centrífugas con impulsor entre rodamiento, que son más o menos estas que nosotros conocemos como bombas de carcasa partida. Y están las bombas de tipo turbina, que es esta imagen que más o menos estoy compartiendo acá, que son utilizadas también en nuestros sistemas de abastecimiento. Luego vienen las bombas regenerativas, que estas bombas son diferentes a las centrífugas. Luego vienen las de efecto especiales, donde encontramos la centrífuga rotativa y la de carcasa rotativa. Y luego viene la otra clasificación, que son las de desplazamiento positivo, las reciprocantes y las rotatorias. Las centrífugas se caracterizan principalmente por ser utilizadas en los sistemas de abastecimiento de agua potable. El resto de equipos de bombeo se utilizan en sistemas de abastecimiento, pero no para impulsar el agua, sino para impulsar, por ejemplo, sustancias químicas en las estaciones, en las plantas potabilizadoras. Por ejemplo, estas de desplazamientos positivos, algunas de ellas se utilizan para impulsar el sulfato de aluminio, el cloro, y cualquier otro químico que se utilice para la potabilización del agua. Por lo tanto, acá les presento yo los tipos de bombas que más se utilizan para el abastecimiento de agua. Comenzando por estas dos señoras que están por acá. Las bombas son bombas verticales multietapas y las bombas de eje horizontal. Estos dos tipos de bombas se utilizan principalmente cuando tenemos fuentes superficiales. Por ejemplo, estas bombas multietapa, bueno, es que ambas extraen el agua, pueden extraer el agua de un cárcamo de bombeo sin ningún problema. Ambas. Y tenemos también las bombas sumergibles, que estas que están acá, que son utilizadas principalmente para obras de captación por pozos. Estas bombas sumergibles son bomba y motor sumergible. Acá en este caso, en esta multietapa, el motor lo ven a ustedes aquí arriba y ningún cuerpo de la bomba ni el motor se sumergen, todo está en seco. Igualmente las de eje horizontal están en seco, ¿verdad? Estas se montan sobre un banco, como están acá. Estas normalmente las montamos en pedestales de concreto para levantarles el nivel de la entrada y la salida, pero las bombas sumergibles, estas sí están sumergibles en el agua, en un pozo. Tanto la bomba como el motor, por eso es que ellas vienen selladas. Ustedes las ven así todas como selladas, porque ellas se sumergen, succionan el agua y la impulsan hacia arriba y el agua sale del pozo. Normalmente son utilizadas para pozos tipo profundos. Luego encontramos esta otra grandota que está por acá, es la bomba vertical tipo turbina. También muy utilizada en los sistemas de abastecimiento, sobre todo cuando tenemos cárcamos de bombeo. Es decir, nosotros captamos el agua y la conducimos hacia un cárcamo de bombeo y entonces ahí es donde nosotros instalamos esta bomba vertical tipo turbina. Estas son las 4 tipos de bombas. En lo personal, yo he diseñado sistemas de abastecimiento en donde he propuesto bombas multietapas, bombas sumergibles y bombas verticales tipo turbina. Todavía no he tenido la oportunidad de hacer propuestas de bombas de eje horizontal. Otra diferencia entre qué tipo de bomba proponer es que estas bombas multietapa y las de eje horizontal nos garantizan grandes caudales, a diferencia de las bombas sumergibles y las verticales tipo turbina, que nos garantizan menos caudal que las antes mencionadas. Sin embargo, estas bombas sumergibles y estas verticales tipo turbina nos garantizan más carga que las de eje horizontal y las multietapas. Entonces, si ustedes van a requerir mucho caudal y poca carga total dinámica, ustedes propongan estas dos primeras, cualquiera de estas dos primeras. Bueno, y si también tienen un tanque, ¿verdad? Un tanque sobre suelo y quieren impulsar el agua de estos tanques, ustedes pueden utilizar cualquiera de estas dos. Pero si lo que tienen es un pozo, sin lugar a dudas tienen que poner una bomba sumergible, ¿verdad? Y si lo que tienen es un cárcamo de bombeo, pudieran poner cualquiera de estos tres, pero si lo que necesitan es más carga, tendrían que proponer de las bombas verticales tipo turbina. Este tipo de equipos de bombeo también se adecuan muy bien al espacio, porque básicamente lo que ustedes van a ver es el cabezal de descarga, que es este que está arriba, más el motor que se
se le coloca aquí en la parte de arriba de la bomba vertical. Ustedes me escucharon hablar de la carga total dinámica y del caudal de bombeo. Pues entonces acá yo les voy a mostrar el cálculo de la carga total dinámica. ¿Cómo es esto? Este cálculo consiste en determinar la energía requerida para impulsar el líquido desde el nivel de succión hasta el nivel de descarga, venciendo la resistencia que ofrecen la tubería y los accesorios al paso del fluido. Si vemos nosotros este pequeño esquema que es muy popular en la web, ustedes la pueden encontrar. Vemos nosotros nuestro equipo de bombeo que para este esquema vemos que es una bomba centrífuga de eje horizontal. Bien, a modo de esquema, no es que solamente vaya a aplicar esto para este tipo de bombas. Bien, entonces vemos nosotros que tenemos esta tubería que se le llama tubería de succión. ¿Por qué se le llama tubería de succión? Porque es la encargada de conducir el agua desde el cárcamo o desde la fuente hacia el equipo de bombeo. Bien. Y esta otra es nuestra tubería de impulsión. Tenemos que identificarla muy bien. Tenemos tubería de succión y tubería de impulsión. Bien. La tubería de impulsión es la que va desde nuestra bomba hacia nuestro destino final, que puede ser la entrada a la planta potabilizadora o nuestro tanque de compensación. Bien, ya tenemos descritos los elementos. Ahora acá tenemos nuestro cárcamo y tenemos nuestro tanque. Este modelo de configuración se le llama de succión negativa. Es una configuración de succión negativa. ¿Por qué? Porque el nivel de agua que está por acá, el nivel de agua en el cárcamo es menor que el nivel del eje de nuestro equipo de bombeo. Aquí tenemos la línea de centro de nuestro equipo de bombeo y aquí tenemos nuestro nivel de agua. Hay una diferencia. ¿Ok? El agua está por debajo del nivel del eje de nuestro equipo de bombeo y por eso se le llama de succión negativa. ¿Qué pasa? Que nuestro equipo de bombeo debe succionar esta agua y luego la tiene que impulsar. Es un tipo particular de equipos de bombeo. Esto sí lo hacen las bombas multietapa y nuestras bombas centrífugas de eje horizontal. Bien, bajo esta configuración, esos son los dos tipos de bombas ideales para esto. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la carga total dinámica en esta configuración de succión negativa? Tenemos nosotros esta ecuación. Carga total dinámica va a ser igual a HS, que es altura de succión, menos HI, altura de impulsión, más delta HS, que es la pérdida por fricción y por accesorios en nuestra tubería de succión, más el delta HI, que es la pérdida en la impulsión, pérdida por fricción y por los accesorios. ¿Ok? Y de esa manera encontramos nosotros la carga total dinámica. El HS, que es la altura de succión, va desde el nivel del agua hasta el nivel del centro de la bomba. Repito, la altura de succión va desde el nivel del agua hasta el nivel del centro de la bomba. No es desde el nivel de la tubería de succión. No es desde aquí abajo que va este HS. Es desde el nivel del agua. El HI, que es la altura de impulsión, va desde el nivel del eje de nuestra bomba hasta el nivel de descarga. Bien, hasta el nivel de descarga. Cuando la tubería descarga por arriba del nivel del agua en el tanque. Bien, repito, el HI, que es la altura de impulsión, va desde el nivel del eje de la bomba hasta el nivel de entrada del tanque, cuando la entrada está por arriba del nivel del agua. Pero, por ejemplo, he visto plantas potabilizadoras en donde la entrada, la tubería de entrada, va por debajo, porque entra en una cámara de aquietamiento. Entonces, para aquietar el agua, entonces la tubería de entrada es por abajo. Entonces, ¿qué carga debe vencer la bomba? El HI en ese caso sería el nivel del eje de la bomba con respecto al nivel máximo de agua en nuestro tanque, cuando
la tubería entra por debajo. ¿De acuerdo? Y luego, y vean ustedes, que tenemos nosotros altura de succión menos la altura de impulsión más el delta HS más el delta HI. Ahora, el delta HS sí tenemos que incluir toda la longitud de nuestra tubería. Toda la longitud de nuestra tubería. Ese sí la tenemos que incluir. Y el delta HI también se incluye toda la longitud de la tubería. Acá solamente quiero hacer una pequeña observación que estoy viendo en este preciso momento. En este preciso momento lo estoy viendo. Este signo es positivo. Oye, este signito de acá es positivo. Se me quedó negativo, pero es más. Porque es la altura de succión más la altura de impulsión. Es la altura geométrica. Altura geométrica del sistema. Altura de succión más altura de impulsión. Así que este es un más. Ok, y de esa manera se calcula la carga total dinámica. Esta carga está expresada en metros, porque las alturas, todas estas alturas están expresadas también en metros, y las pérdidas de carga también están expresadas en metros. Pero esto no es longitud, esto es carga de presión. Repito, esto es carga de presión. Nuestro equipo de bombeo, por lo tanto, debe vencer la carga total dinámica. Si nosotros vamos a seleccionar un equipo de bombeo, debe tener la capacidad de impulsar más, un poco más de la carga total dinámica que nosotros calculamos. ¿De acuerdo? Está esta otra configuración. Vean ustedes, tenemos otra vez nuestro equipo de bombeo, nuestra tubería de succión, nuestra tubería de descarga, nuestro cárcamo de bombeo y nuestro tanque. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuál es la diferencia? A esta configuración se le llama de succión positiva. ¿Por qué? Porque el nivel de agua en mi cárcamo, en mi captación, está por encima del nivel del eje de mi bomba. Por eso se le llama de succión positiva. Lo que quiere decir es que esta bomba ya no necesita succionar, por decirlo así, el agua para que le llegue a la bomba, porque ya toda esta tubería está llena de agua. Toda la tubería está llena de agua. Entonces, nosotros en estos casos que tenemos succión positiva, no necesitamos calcular, si la longitud de esta tubería es corta, no necesitamos calcular altura, pérdida por succión. Vean cómo se simplifica la ecuación. Carga total dinámica va a ser igual a la altura de impulsión que va del eje de nuestra bomba hasta la entrada de nuestro tanque, más las pérdidas de la impulsión. Vean, ya no nos metemos mucho con la succión, porque de carga positiva, de succión positiva. Está en positivo esto. Es decir, que mi equipo de bombeo más bien gana carga con esta diferencia de altura. Gana carga con esta diferencia de altura. Así que, ¿qué es lo que nosotros necesitamos encontrar? Es esta altura de impulsión, que viene dado, más bien, esta altura de impulsión con este nivel del agua, ¿vean? Este nivel del agua y la entrada. Esta altura, geométricamente hablando, va a ser nuestra altura de impulsión, porque ya esta diferencia con respecto al eje es ganancia para mi equipo de bombeo. Bien, así que él solamente va a tener que vencer esta altura que va desde este nivel de agua a la entrada de nuestro tanque. En succión positiva, tal vez no con esta misma configuración, encontramos los cárcamos de bombeo en donde instalamos bombas verticales tipo turbina. Las bombas están sumergidas, ¿ok? Las bombas tipo turbina están sumergidas y entonces el nivel de agua está por encima del nivel de los tazones, de los impulsores de la bomba. Entonces ahí nosotros ganamos también esa carga. Y lo mismo pasa con las bombas sumergibles en los pozos.
ellos también operan en succión positiva. Por lo tanto, en esas dos condiciones, en los cárcamos donde instalamos bombas verticales tipo turbina y en los pozos donde instalamos bombas sumergibles, no necesitamos encontrar pérdida de carga en la succión, porque no existe, la bomba está sumergida. Lo mismo aplica ya no para agua potable, sino para aguas residuales, en donde nosotros sumergimos también el equipo de bombeo. Allí no hay succión, porque la bomba succiona directamente desde el fondo del cárcamo de bombeo. Bien, y por lo tanto también trabaja en succión positiva. El otro dato es la potencia de bombeo. Bien, pero esta potencia de bombeo es un cálculo que nosotros hacemos para saber cuánto es la potencia hidráulica que se necesita para impulsar el agua desde un punto bajo a un punto alto. Pero si ustedes se fijan acá en este esquema, que este también es una bomba centrífuga horizontal, encontramos que hay una potencia del equipo de bombeo, hay una potencia del motor y hay una potencia eléctrica. ¿Qué les parece? Lo que nosotros calculamos es la potencia del equipo de bombeo. ¿De acuerdo? Que es lo que necesitamos que impulse la bomba. Esta potencia de bombeo es normalmente menor a la potencia del motor y menor a la potencia eléctrica. Quiere decir de que la eléctrica es mayor que la del motor y la del motor mayor que la de la bomba. ¿Por qué? Porque en este sistema mecánico ocurren pérdidas. Ocurren pérdidas, no pérdidas de agua, sino pérdidas de energía. Pérdidas de energía. Y ahí entra un componente que se llama eficiencia. Eficiencia de los equipos de bombeo. ¿Ok? Las bombas como tal tienen una eficiencia, el motor como tal también tiene una eficiencia. A veces hay algunas ecuaciones en donde se incluye la eficiencia bomba-motor para poder encontrar la potencia eléctrica. Cuando nosotros introducimos en esta ecuación que está por acá las eficiencias de la bomba y del motor, es porque queremos encontrar la potencia eléctrica, que es básicamente con lo que diseña el especialista eléctrico todo el asunto de las cargas, de los paneles, de los transformadores, etc. ¿De acuerdo? Nosotros como especialista hidráulico podríamos llegar a calcular solamente la potencia del equipo de bombeo o la potencia hidráulica. Bien, porque el resto de potencias va a depender del tipo de bomba que nosotros seleccionemos. Inclusive hasta la marca influye en la eficiencia de los equipos. Los términos de referencia normalmente nos establecen eficiencias mínimas que deben de cumplir los equipos de bombeo para su selección y no para que no andemos nosotros seleccionando equipos de baja eficiencia, porque eso se traduce en un aumento de la energía. A menor eficiencia de los equipos de bombeo y de los motores, nosotros vamos a tener mayor potencia eléctrica y por lo tanto mayor consumo de energía y por lo tanto mayores costos de operación. Entonces, la idea es que nosotros seleccionemos el equipo de bombeo que tenga la mayor eficiencia posible. Para ello, nosotros recurrimos a los catálogos de los fabricantes, en donde algunos de ellos nos muestran las curvas características de estos equipos de bombeo, que se los voy a mostrar más adelante. Vean ustedes acá la ecuación de la potencia de la bomba expresado en kilowatts. Esta va a ser igual al peso específico del agua, que eso es un dato de tabla en función de la temperatura del fluido, el caudal de bombeo, H es la carga total dinámica, H expresado en metro, el caudal en metros cúbicos por segundo y el peso específico en kilogramos por metro cúbico, entre 1000. Y nosotros encontramos la potencia del equipo de bombeo. ¿Cómo encontramos nosotros el caudal de bombeo? Ya les había mencionado en alguna ocasión esta ecuación de caudal de bombeo que va a ser igual al consumo de máximo día por 24 entre el número de horas de operación del equipo de bombeo. ¿Bien? Y de esta manera el caudal de bombeo tiende a ser mayor que el consumo de máximo día. Solo cuando el número de horas de operación es de 24 horas, es decir, nunca se apaga el equipo de bombeo,
mi caudal de bombeo es igual al consumo de máximo día. En otras circunstancias, a menor número de horas de operación, mayor va a ser mi caudal de bombeo. Normalmente se proponen entre 12 y 16 horas de bombeo, pero eso va a depender de las actividades que se desarrollen en la localidad donde ustedes estén diseñando su sistema de abastecimiento. Bien. Otro dato interesante es la carga neta positiva de succión. Este dato no es un requisito para la selección de mi equipo de bombeo, pero es importante que ustedes también hagan esos cálculos de carga neta positiva de succión a fin de evitar que el equipo de bombeo que ustedes seleccionen genere transitorio, principalmente la cavitación. Si su equipo de bombeo cavita, es decir, si en su equipo de bombeo, en los álabes, bueno, impulsores, se producen burbujas de agua, es decir, burbujas de aire, se puede producir cavitación. Nosotros no podemos permitir encender equipos de bombeo que no tengan agua, porque estaríamos dañando los equipos. Por eso los equipos, por ejemplo, estas bombas horizontales, tenemos que cebarlas, es decir, inyectarle agua a toda la cámara de impulsión, ¿verdad? Y a la tubería. Todo eso tiene que estar lleno de agua antes de encenderla. Cuando es de tipo horizontal. Las bombas multietapas, estas normalmente se proponen a succión positiva, así que ellas ya son autocebantes. Y las sumergibles y las de turbina, las verticales tipo turbina, ellas no necesitan ser cebadas porque ya están sumergidas en agua. Bien. Pero entonces nosotros necesitamos encontrar esta carga neta positiva de succión a fin de evitar daño en los álabes, en los impulsores de nuestros equipos. La condición general es que este cálculo de carga neta positiva de succión disponible sea mayor que la carga neta de succión positiva requerida. Esta requerida nos la brinda el fabricante del equipo de bombeo. Y ellos también, a veces aparece también en las curvas características. Entonces, ¿cuál es la ecuación que se utiliza para encontrar este valor de carga neta positiva de succión? La presión atmosférica, ¿verdad? La presión atmosférica que está actuando en ese momento en el sitio donde nosotros tenemos nuestra estación de bombeo, para eso hay una tabla que aparece en la siguiente lámina, menos, abrimos paréntesis, la H de vapor, que es la presión de vapor, también expresada en metros. Vean, la presión atmosférica expresada en metros y la presión de vapor expresada en metros, más la altura estática de succión. Altura estática de succión, es decir, la altura geométrica de succión. Bien, que ya la habíamos visto anteriormente, que va desde el nivel de agua de la captación hacia el eje de la bomba. Esa es la altura estática de succión. Más la pérdida de carga por fricción y accesorios y tubería en la succión. Vean que la carga neta positiva de succión se calcula solamente tomando en cuenta la succión. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos proponiendo equipos de bombeo que van sumergibles en pozo o en cárcamo de bombeo, no tenemos ni altura estática de succión ni pérdida de cargas por fricción en la succión. Por lo tanto, la ecuación se reduce a la presión atmosférica menos la presión de vapor. Esa es nuestra carga neta positiva de succión cuando tenemos succión positiva. Y cuando tenemos succión negativa, usamos esta fulana completa. Bien, tomando en cuenta siempre de que este valor calculado tiene que ser siempre mayor al requerido. No lo olviden. Estas son las tablas y pueden ver ustedes que la presión atmosférica expresada en metros, aquí está, la presión atmosférica va disminuyendo a medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es 10.33, pero ya cuando llegamos a 250 es 10.03. Y así sucesivamente va disminuyendo la presión atmosférica. Ahora nos vamos a la presión de vapor.
la presión de vapor depende de la temperatura, ¿vean? Depende de la temperatura. Y entonces tenemos presión de vapor en PSI y en metros. Bien, entonces supongamos que tenemos un agua a 20 grados centígrados, la presión de vapor es 0.238. Y la presión de vapor va aumentando en la medida que aumenta la temperatura. ¿Bien? Entonces, presión atmosférica menos presión de vapor para encontrar la carga neta positiva de succión en un arreglo de succión positiva. Esto es sumamente fácil hacer el cálculo. Es solamente aplicar la ecuación y estas tablitas. Otra cosa que hay que tomar en cuenta para evitar el ingreso de aire en el sistema es que si nosotros vamos a instalar una tubería de succión, tenemos que asegurarnos, bueno, también aplica para bombas sumergibles, nosotros tenemos que garantizar algunas dimensiones mínimas con respecto al cárcamo de bombeo. Por ejemplo, la distancia que debe haber entre el fondo del cárcamo y la canasta de succión o la canasta que está de primero antes de que aparezcan los impulsores en una bomba vertical tipo turbina. Entonces nosotros debemos de asegurar el mínimo, como mínimo, esta altura, que es 0.5 el diámetro de la tubería o del equipo de bombeo. Si nosotros tenemos equipos de bombeo de 150 milímetros, el mínimo que debe de haber es la mitad, que vienen siendo como 75 milímetros. Pero no, 75 milímetros, sí. Normalmente, eso es el mínimo, pero nosotros podemos darle más y normalmente siempre se le da más, no lo dejamos al mínimo, ¿no? No lo dejamos al mínimo. Lo otro es la altura la altura mínima que debe de haber entre el nivel del agua mínimo y la entrada de nuestra tubería de succión o la entrada de nuestro equipo de bombeo sumergible, que es esta H. Esta H la podemos encontrar nosotros con cualquiera de estas dos ecuaciones. La que dé más, ese valor es. ¿Ok? Esta velocidad que vemos nosotros en esta primera ecuación es la velocidad del flujo en la tubería. Eso es, la velocidad del flujo en la tubería. ¿Y cómo calculamos esa velocidad? Con la ecuación de continuidad. ¿Ok? La velocidad caudal va a ser igual a velocidad por área. Si queremos encontrar la velocidad, tenemos que dividir el caudal de bombeo entre el área. Y el área la encontramos con el diámetro de la tubería. Entonces, fácilmente encontramos la velocidad que lleva el agua en esta tubería de succión. O si no, multiplicamos 2.5 el diámetro de la tubería más 0.1. La que le dé más, ese va a ser H. Pero el H mínimo con respecto al nivel de agua mínimo también, para que lo tomen en cuenta. Si no se respetan estas dimensiones mínimas, se puede correr el riesgo de que se creen vórtices. Es decir, de que el agua cuando succione cree remolinos, vórtices en el nivel del agua y la bomba empiece a succionar aire y eso las daña. Las daña porque las daña. ¿De acuerdo? Ahora, para la selección de equipos de bombeo, antes, en mis tiempos de estudiante, teníamos que contactarnos con los proveedores de equipos de bombeo y les teníamos que rogar que nos facilitaran las curvas características de los equipos para nosotros poder seleccionarlos. En la actualidad, algunos proveedores de equipos de bombeo han desarrollado aplicaciones en línea para que los especialistas podamos seleccionar por nuestra propia cuenta los equipos de bombeo. Los que yo más utilizo, y sin hacer publicidad, está esta aplicación que se llama FESelect, que es de Franklin Electric. ¿Ok? Aunque Franklin Electric se especializa en motores, ellos también venden equipos de bombeo. Se llama Franklin Agua, la línea que vende equipos de bombeo y también motores de paso, ¿verdad? Entonces nosotros podemos seleccionar equipos con esta aplicación. El URL de esta página web se la voy a compartir en la descripción. Y también está esta otra empresa que se llama Grundfos, que también tiene su aplicación para selección de equipos de bombeo. Ambas yo las utilizo, ¿verdad? Cuando una no tiene, la otra sí tiene.
¿Me explico? Entonces podemos utilizar las dos. También les voy a compartir el enlace en la descripción. Muchísimas gracias por su atención. Estas son las generalidades de las estaciones de bombeo y habiendo calculado el caudal de bombeo, la carga total dinámica, procedemos nosotros a seleccionar nuestro equipo de bombeo. Cuando seleccionamos nuestro equipo de bombeo, verificamos que la carga neta positiva de succión requerido sea mayor que la disponible. Y de esta manera, teniendo toda esa información, teniendo toda la ficha técnica de nuestro equipo de bombeo, nosotros nos cruzamos para hacer el dimensionamiento, o más bien nos cruzamos para hacer la modelación hidráulica de toda la estación de bombeo en el software Hammer. Eso incluye también la modelación de las sartas de bombeo en la estación de bombeo, porque todo eso genera pérdidas, así que es importante que nosotros también podamos hacer esa modelación hidráulica en el software. En los próximos videos estaremos haciendo también esa demostración, así que no se pierdan, y si les ha gustado todo este material que se les ha compartido, denle like al video y suscríbanse. Será sencillamente hasta la próxima.